Se abre la sesión. Si el rey es tan alto, es tan guapo, está tan preparado, pues que curre. Entienden que estamos ante la mayor tragedia de nuestra época y los medios que estamos poniendo a disposición son ridículos. Es por todo ello que, lamentando que esta investidura vaya a finalizar con Rajoy de presidente y una gran coalición como respuesta a las ansias de decidir su futuro de vascas y catalanas, nuestro voto será que no. Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos. Están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. ¡Ah, la mierda! Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Z, Caso Parques Eólico, Cooperación. Bienvenidas, amigas, a la 50ª edición del Vasto del Congreso. Mi nombre es Patricia y hoy estoy con vosotras por primera vez. En estos tiempos líquidos, donde la política espectáculo se impone casi como una farsa, en estos tiempos en los que hay líderes mundiales que han llegado al poder por experimentos de ingeniería social apoyados en las redes sociales y basados en mensajes simples y manipuladores, cuando no directamente en la mentira pura y dura, empezamos la semana con la declaración pública de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, reconociendo al autoproclamado Guaidó como presidente encargado de Venezuela, cumpliendo así el ultimátum que había lanzado al gobierno de Maduro. Como saben, hoy lunes, 4 de febrero, se cumplen 8 días desde que España, junto a otros socios europeos, instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo surgido tras las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la comunidad internacional como tales. Quiero hacer constar que el Gobierno de España ha hecho pública en reiteradas ocasiones su defensa del multilateralismo como una herramienta indispensable para la resolución pacífica de los conflictos. Hoy quiero reiterar esta apuesta de forma expresa con hechos concretos. En primer lugar, el Gobierno de España ha trabajado en coordinación con la mayoría de los países europeos, con nuestros socios europeos, con el objetivo de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por consenso. En segundo lugar, el Gobierno de España ha mantenido una comunicación diplomática constante con todos y cada uno de los países del entorno iberoamericano al amparo de un objetivo esencial: actuar en defensa de los intereses del pueblo de Venezuela. Esta decisión de Sánchez, tomada a toda prisa tras intensas presiones de Trump y su servicio diplomático, puede tener consecuencias imprevisibles. La situación en Venezuela es extremadamente compleja, pero entre apoyar al gobierno de Maduro y apoyar un golpe de Estado más o menos encubierto como el de Trump
existe, o al menos debería existir, una tercera vía, que es la que propone Naciones Unidas. Un espacio de diálogo en el que el derecho internacional se imponga al belicismo imperialista de los Estados Unidos. Quizá Pedro Sánchez debería haber escuchado un poco más a José Luis Rodríguez Zapatero que a Felipe González. Debería haber escuchado un poco más a México que a Trump. Para que la izquierda de este país se diferencie claramente de la derecha, quizá Pedro Sánchez no debería haber seguido las posiciones de Rivera, Casado y Abascal, siempre dispuestos a echar más combustible a los incendios, y haber hecho más caso a quien le apoyó en la moción de censura que le hizo presidente. En la última semana hemos asistido a la crónica de un golpe anunciado para forzar un cambio de régimen en Venezuela. Tras años de sanciones económicas y feroz oposición al diálogo por parte de los Estados Unidos, el pasado mes de septiembre el diario New York Times desvelaba que el gobierno de Trump llevaba semanas manteniendo reuniones secretas para organizar un golpe de Estado en el país. 4 meses después, en un lapso de 30 minutos, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana se autoproclama presidente del país, la Casa Blanca inmediatamente lo reconoce como tal y una cascada de aliados latinoamericanos, muchos de los cuales sufrieron golpes de Estado y dictaduras impulsadas por los Estados Unidos, siguen sus pasos comandados por Duque y Bolsonaro. Rusia, China y Turquía se oponen. La Unión Europea debate durante 48 horas bajo fortísimas presiones. Finalmente, con el apoyo de Francia y Alemania, el presidente Sánchez emite un ultimátum inédito en política internacional al presidente de Venezuela, exigiéndole que convoque elecciones en el plazo de 8 días. Esta secuencia, donde se mezclan intereses, chantajes e improvisaciones, va a tener graves efectos geopolíticos para toda la región y para nuestro Estado, cuya posición ahora mismo es incomprensible, improvisada e irresponsable. En primer lugar, porque desde hace 4 siglos en el derecho internacional no se reconocen gobiernos, sino Estados, en los que un gobierno tiene el control práctico y administrativo de un territorio y de la población que lo habita. Reconocer o no un Estado es una decisión soberana, pero en ningún caso implica apoyo o sintonía con su gobierno. Sencillamente implica reconocer que existe y que efectivamente controla su territorio. Esto tiene una razón de ser. Si el próximo domingo alguno de los 150.000 españoles que viven en Venezuela, o Repsol, que lleva décadas haciendo grandes negocios allí con la intermediación de gobiernos del PP y del PSOE, tienen un problema grave, ¿a quién va a llamar el Gobierno de España para resolverlo? No va a llamar a Guaidó, por una sencilla razón, que es que no controla el país, ni la Administración, ni los ministerios, ni la policía, ni los funcionarios. Están pidiendo a la Asamblea Nacional que asuma el Gobierno sin tener el poder físico para poder hacerlo. Esta frase lo resume bien, no es mía, es de Enrique Capriles, candidato presidencial de la oposición venezolana. Esto ustedes lo saben perfectamente. Saben que el país está inmerso en una durísima crisis económica y política, con un poder legislativo en manos de la oposición y otro poder legislativo, el ejecutivo, el judicial y las Fuerzas Armadas en manos del Gobierno. Saben que en 2015 más de 7 millones de personas votaron a la oposición venezolana, pero también saben que en las presidenciales del mayo pasado, que no reconocen, participaron 9,5 millones y que en las de la Constituyente, que tampoco reconocen, 8 millones de personas. Saben que el país está profundamente polarizado y dividido, pero esa realidad deciden obviarla, deciden hacer como que no existe. Reconocer en estas condiciones a un presidente no electo, que no controla el país, sin tener canales de mediación y de negociación política, es alentar un escenario de caos y confrontación de consecuencias imprevisibles. ¿Qué van a hacer al día siguiente de reconocer a Guaidó? ¿Qué plan tienen para el lunes que viene? El plan es el siguiente. Trump ha nombrado enviado especial para Venezuela a Elliot Abrams, arquitecto intelectual de la invasión en Irak, el golpe de Estado en Salvador y la contra paramilitar en Nicaragua. De hecho, fue condenado judicialmente por vender ilegalmente armas a Irán para financiar a la guerrilla nicaragüense. Luego fue indultado por el presidente Bush. Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha declarado que hay 2 soluciones para el problema. O le sacamos como a Noriega o le sacamos como a Marcos. El vicepresidente de Bolsonaro ha informado de que el papel de Brasil será liderar las fuerzas de paz tras un golpe victorioso. Y si todo esto les parece insuficiente o anecdótico, el propio señor Guaidó ha afirmado literalmente que la intervención militar es un elemento de fuerza que está encima de la mesa y ha pedido abierta y reiteradamente al ejército que se levante contra el gobierno. Así que este es el plan para el día siguiente.
un golpe militar, una insurrección armada o una intervención extranjera. Si cualquiera de esas operaciones es parcial o fallida, existe el riesgo cierto y real de que haya una guerra civil en el país, guerra civil que van a pagar con su sangre el mismo pueblo venezolano al que ustedes dicen defender. Así que yo pregunto al Gobierno hoy en esta Diputación Permanente, ¿va el Gobierno de España a apoyar un golpe militar, una guerra o una intervención extranjera en Venezuela? ¿Lo va a apoyar la Unión Europea? Al señor Casado, que lleva meses denunciando un golpismo tan ubicuo como imaginario, le pregunto, ¿va a apoyar el señor Casado un golpe de Estado en Venezuela? ¿El señor Rivera va a apoyar una intervención militar extranjera? ¿Va a apoyar uno de los bandos de una guerra civil? Con toda rotundidad yo les digo, no puede llamarse demócrata quien apoye un golpe militar o una guerra en Venezuela. La única salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país pasa por la negociación y el diálogo político entre las partes, como piden Uruguay, México, las Naciones Unidas y el Vaticano. Esa es la única posición legítima, legal y aceptable para nuestro país. Sumándose a esta operación de Trump para derrocar a un gobierno por la fuerza, España y la Unión Europea pierden su razón de ser y su lugar en el mundo. Ya lo hizo el señor Aznar con el señor Bush para defender la democracia en Irak. Nos legaron 130.000 muertos y un mundo más peligroso, injusto y desquiciado. Si no reconducen su postura, las consecuencias de esta decisión les perseguirán para siempre. Como hemos escuchado a Pablo Bustinduy al final de estas declaraciones, de esta intervención en el Congreso, las consecuencias de esta decisión de reconocer al autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Guaidó, puede perseguir al PSOE y al presidente del Gobierno para siempre. Y como decíamos al principio, en estos tiempos líquidos, la teatralidad se impone. Esta semana que empezó, paradójicamente, con el reconocimiento por parte de Pedro Sánchez del autoproclamado en una manifestación presidente encargado de Venezuela, Guaidó, a lo largo de la semana, algunos en este país han decidido que le pueden hacer casi lo mismo a él. Y con esto me despido de vosotras. Hasta aquí mi primera intervención en el Vasto del Congreso. Muchas gracias y hasta la próxima. Siempre acechándonos, siempre en peligro. Vais a venir.
Ellas son Borton Hate, La Bella Mafia. Bueno, pues lo mejor que le podía pasar a este programa ha sucedido. Patricia, una mujer inteligente, íntegra e ingobernable, ha decidido junto a su amiga Mara, que es del mismo talle, poner a este podcast lo que César y yo pues no podíamos. Así que desde el 50º programa y cuando puedan, se van a encargar de hacer lo que les venga en gana en el vaso del Congreso. Un lujazo tenerlas y poder disfrutar de lo que nos quieran contar. Esta vez ha sido una primera aproximación, pero de verdad, amigas y amigos del vaso del Congreso, nos vamos a deleitar con lo que bulla de sus cabezas. Así que, muy bienvenidas. Por otra parte, la manifestación que nos ha contado Patricia, convocada por PP, Ciudadanos y los mamandurrias iraníes, aunque ha tenido a mucha gente ondeando banderas, no ha podido ser lo que a estos tres partidos les hubiese gustado. De hecho, los tres líderes, al final de la convocatoria, se han subido al escenario pero rodeados de otras personas, para evitar que estas tres figuras de la ranciometría española llegasen a mantener contacto físico. Los periodistas se han quedado sin la foto de este supuesto equipo unido, juntando sus manos y elevándolas al cielo, como un equipo de baloncesto. Así que las banderas no han llegado a tapar el último escándalo de financiación ilegal del Partido Popular, que lleva el nombre rocambolesco de Pa' aquí, pa' allá, Sociedad Limitada. Qué grande el Aguirre, qué grande el anticristo de la política. Y que sirvió para que estos criminales cometiesen su última fechoría conocida. Y bueno, aunque hemos llegado a los 50 programas, el tiempo nos ha comido la tostada y ni César ni yo hemos podido hacer nada más por el programa. Así que me despido hasta la próxima semana y lo de siempre, prensa libre a manos llenas, desde el diario.es a Mongolia y desde Carne Cruda hasta la linterna de Diógenes. Ha sido un placer y muchas gracias por escucharnos. Porque la Constitución, cumplirla en este país es la revolución. Es decir, sitúa tú al gobierno fuera de la ley, no te pongas tú. Y entonces pudimos demostrar que con la ley, y había que cambiar la ley, pero con la ley que había se podían hacer las cosas de otra manera. Pero hicimos algo distinto. ¿Tú sabes lo que es que todas las emisoras de Córdoba que había entonces conecten un día a la semana y sale el alcalde o cualquier concejal? Venga, pregunta, en directo, ¿eh? Y que el alcalde y concejales se vayan a explicar el presupuesto. No, vecinos, que participéis. Es decir, nosotros os exigimos que participéis. No me pidáis la participación, no, que tenéis que la obligación de participar, porque estamos solos.